Why should a financial engineer be paid four times to 100 times more than a real engineer? A real engineer builds bridges. A financial engineer build dreams. Hoy hablaremos de la ingeniería financiera y formulación de proyectos de inversión internacionales. Comenzaremos con la ingeniería financiera. Como lo mencionan en el video anterior, es una de las bases más importantes para las empresas, pues gracias a su trabajo se impulsa el desarrollo financiero de las empresas, organizaciones, corporaciones o de los países. La ingeniería financiera es la disciplina que aplica procesos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnica orientadas a las finanzas. En otras palabras, se trata de la combinación de procedimientos propios de la ingeniería adaptados a las finanzas. Pero ¿para qué nos va a servir la ingeniería financiera? Podemos afirmar que la ingeniería financiera se encarga de optimizar, gestionar y crear nuevas formas de hacer finanzas, lo que nos permite contemplar un escenario en el que el avance de los productos e instrumentos financieros van de la mano de la tecnología y la digitalización. Implica el diseño, el desarrollo y la implementación de instrumentos y procesos financieros innovadores y la formulación de soluciones creativas a problemas comunes en finanzas. La ingeniería financiera no solo se enfoca en las grandes empresas, también se aplica al consumidor final, por ejemplo, en hipotecas de tasas ajustables, cuenta de manejo de efectivo, variados tipos de seguros. En otras palabras, la ingeniería financiera implica ver a su viejo problema desde otro punto de vista. Este es desde la creatividad implicada en la negociación de futuros para un producto o para un instrumento financiero. Dentro de las características de la ingeniería financiera están, en primer término, la existencia de un objetivo, es decir, toda operación financiera que se realice o se pretenda realizar, buscar conseguir algo que puede ser la administración del riesgo con miras a maximizar la riqueza. En segundo término, la combinación de instrumentos financieros, puesto que la ingeniería financiera surge cuando aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre sí, con efectos diferentes de aquellos para los que fueron originalmente creados. Como última característica, la internacionalización de las operaciones, por cuanto la mayor parte de ellas requiere instrumentos específicos de mercados internacionales o que solo negocien en ellos. Continuemos con aplicaciones de la ingeniería financiera. Con respecto a las aplicaciones de la ingeniería financiera, se puede dividir en 4 aspectos. Número 1. Cobertura. La cobertura es cualquier operación financiera dirigida a reducir el riesgo de un activo o pasivo financiero. Para realizarla, se puede comprar o vender un activo financiero relacionado con la inversión sobre la que se desea hacer la cobertura financiera. Recordemos que un pasivo financiero es toda obligación, deuda o compromiso de pago en un plazo exigible determinado, que puede ser en corto, medio o largo plazo. Y un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. Número 2. Especulación. La especulación es un conjunto de operaciones comerciales o financieras con el fin de obtener un beneficio económico. Esto se consigue a partir de aprovecharse de la fluctuación de los precios en el tiempo a través de la inversión de un capital. Número 3. Arbitraje. El arbitraje consiste en aprovechar la diferencia de precio entre diferentes mercados sobre un mismo activo financiero para obtener un beneficio económico, normalmente sin riesgo. Número 4. Estructuración. La estructuración es un conjunto de recursos financieros que la empresa ha sido capaz de reunir a través de la obtención propia o de fuentes de financiación ajenas y que se van a destinar a la propia actividad empresarial a fin de conseguir los objetivos buscados. La ingeniería financiera permite reestructurar las características de una transacción o exposición en particular. La mayoría de las operaciones y aplicaciones de la ingeniería financiera se realizan para cubrir riesgos financieros, con base en 4 instrumentos financieros derivados que se utilizan para gestionar el riesgo estratégico de la empresa.
los cuales son los forwards, futuros, opciones y swaps. Un forward es un contrato a largo plazo entre dos partes, ya sea para comprar o vender un activo a un precio fijo y a una fecha establecida. Es uno de los instrumentos financieros derivados más comunes. Este contrato es hecho fuera de mercados organizados y a la medida por ambas partes. Al no ser en mercados organizados, estos se realizan en mercados OTC, es decir, en mercados extrabursátiles. Futuros. Se trata de un contrato estándar en el que las dos partes se ven obligadas a comprar o vender un número fijado de bienes o valores, lo cual se realizará en una fecha futura a un precio establecido. Se diferencia de los forwards debido a que estos se basan en la cantidad y en la calidad del activo subyacente y se hacen en los mercados organizados. En las opciones financieras, el comprador tiene el derecho, más no la obligación de comprar o vender los valores o bienes. De las opciones existen dos tipos, la opción de compra y la opción de venta. Esta comparte con los futuros el lugar de transacción, es decir, los mercados regulados, y se diferencia de ellos debido a que el momento de la emisión del derecho de cobro o pago será en el futuro. Se va a generar un intercambio económico denominado prima de emisión. Por último, los swaps. Los swaps son contratos de intercambio activo, el cual también se llama permuta financiera. En esta, las dos empresas acuerdan el intercambio de flujos de caja y se hacen con una fórmula preestablecida, en fechas futuras. El swap que se realiza más frecuentemente es el de las tasas de interés. En este se intercambian flujos de intereses de una misma moneda en fechas establecidas. Ahora hablemos de las consecuencias de la ingeniería financiera. Dentro de las finanzas, el uso y desarrollo de la ingeniería financiera se ha empleado con ciertos resultados. Entre ellas se encuentran una importante reducción del coste. La utilización de ingeniería financiera ha tenido como consecuencia la rebaja sustancial del coste de diversas transacciones financieras. La transformación de posiciones en los mercados de renta fija en productos de renta variable se puede realizar ahora en menos operaciones. De esta manera hay un coste financiero menor en su gestión. Compartir el riesgo de manera efectiva. Esto ocurre al desplazar el riesgo de las entidades adversas a otras que lo consideran deseable. Óptima asignación de recursos. A través de la ingeniería financiera se puede realizar una óptima asignación en cuestión a recursos en el sistema financiero. Para entender un poco más las finanzas, a continuación veremos un video que nos hable más de ello. Las finanzas están presentes en toda la estructura de una empresa y dan soporte a las principales decisiones que se tomen, desde el edificio, que constituye un importante activo que debe cuidarse y mantenerse para el normal desarrollo de las actividades cotidianas. Las finanzas buscan que cada metro de espacio físico que ocupa la empresa genere una rentabilidad que justifique su tenencia, y también que exista un sano equilibrio entre la cantidad de trabajadores y los costos de las planillas de sueldos y salarios, teniendo presente la sostenibilidad de la empresa. Además, que tenga la capacidad de poder crecer y seguir contratando más personal. Las finanzas buscan que la cantidad de productos que se vendan permitan superar el equilibrio entre ingresos y egresos para generar utilidades. Cada artículo que se produce debe previamente pasar por un análisis de costeo para calcular el costo total y el precio de venta final que deberá pagar el cliente, sin dejar a un lado que este precio le permite a la empresa competir en el mercado. Cada maquinaria y equipo que se emplea en el proceso productivo tuvo que pasar por un análisis para determinar si era conveniente financiarlo con recursos propios o buscar un financiamiento externo, como ser préstamos bancarios o de la bolsa de valores, buscando obtener las mejores condiciones de financiamiento. Las finanzas están presentes en cada decisión, desde la compra de maquinaria, la contratación de personal, la búsqueda de financiamiento, el mantenimiento de los activos, en el manejo de las deudas, en la asignación de presupuestos, desde el de producción hasta el de marketing. Toda idea y decisión debe pasar primero por un análisis financiero para demostrar el beneficio que la empresa puede obtener. Por eso las finanzas dan el soporte técnico para que cada decisión le genere rentabilidad a la empresa y no una pérdida que pueda ocasionar su cierre. Estudiar finanzas es tener la autoridad
de aceptar o rechazar una propuesta, porque en tus manos está la sostenibilidad y la creación de valor de una empresa. A continuación hablaremos sobre la formulación de proyectos de inversión. ¿Qué es el proyecto de inversión? Es un conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico en un periodo de tiempo y con un presupuesto. Por lo que se trata de una propuesta de acción que a partir de la utilización de los recursos disponibles considera posible obtener ganancias. Estas ganancias, que no son seguras, pueden ser conseguidas a corto, mediano o largo plazo. ¿Para qué se crea un proyecto de inversión? Tiene por objeto conocer la rentabilidad económica y social de manera que resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos económicos con que se cuentan a la mejor alternativa. Es necesario tener en cuenta que a la hora de invertir existen riesgos, es decir, existe la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. En palabras sencillas, que no brinde la rentabilidad esperada, o peor aún, que la pérdida supere la inversión inicial. Para evitar algún riesgo, es necesario realizar la formulación de proyectos de inversión. Esta tiene como objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual e identificar soluciones alternativas al problema identificado, para así poder realizar una correcta definición del proyecto. En muchos casos, es necesario realizar un ajuste de la evaluación por el riesgo que ésta transmite. Por ejemplo, cuando una CMN no está segura de los flujos de efectivo estimados para un proyecto propuesto, necesita incluir un ajuste por este riesgo. Evaluación de los proyectos internacionales. Es el análisis del conjunto de antecedentes donde se establecen las ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad o objetivo determinado, usando la información recopilada y analizada a partir de la cual se elaboran los antecedentes. Un proyecto está asociado a múltiples circunstancias que al variar afectan su rentabilidad esperada, como cambios en la tecnología, el contexto político, el marco legal y el marco financiero. Pueden transformar un proyecto rentable en no rentable o a la inversa. Existen distintos métodos para poder realizar una correcta evaluación de los proyectos internacionales. Entre ellos está la tasa de descuento ajustada por el riesgo, el análisis de sensibilidad y finalmente la simulación. Comencemos analizando la tasa de descuento. Esta es el coste de capital que se aplica para determinar el valor presente de un pago futuro. La tasa de descuento es muy utilizada a la hora de evaluar proyectos de inversión, ya que nos indica cuánto vale ahora el dinero que recibiremos en una fecha posterior. La tasa de descuento resta valor al dinero futuro cuando se traslada al presente, al menos que sea negativa. En este caso, se entiende que el dinero futuro vale más que el actual. Una forma de ajustar los flujos de caja consiste en hacerlo mediante correcciones en la tasa de descuento. A mayor riesgo, mayor debe de ser la tasa para castigar la rentabilidad del proyecto. De esta manera, un proyecto rentable, evaluado en función de una tasa libre de riesgo, puede resultar no rentable si se descuenta una tasa ajustada. Además del tiempo, se debe tener en cuenta el nivel de riesgo asociado con una inversión o proyecto que crea volatilidad en los flujos de efectivo futuros. Por otra parte, el análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tiene sobre una variable dependiente de un modelo financiero, las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. El objetivo es determinar qué tan sensible es el valor actual neto a valores alternativos de las variables de proyección. La estimación de cualquier variable se revisa para generar nuevos cálculos para el BAN. Además, observa cómo afecta un aumento o una disminución en el valor de un factor sobre el resultado final en un análisis financiero. Entre las principales ventajas del análisis es que es fácil de aplicar y de entender, ya que las variaciones porcentuales permiten una comprensión sencilla de las diferentes situaciones que se produzcan. Los inconvenientes del análisis es que estudia los cambios de una sola variable cada vez. Esto limita en gran medida la capacidad predictiva de esta técnica.
Finalmente, la simulación es una técnica numérica que se utiliza para realizar experimentos en una computadora digital a partir de un modelo lógico-matemático que se programa y que describe el comportamiento de los componentes del sistema y su interacción en el tiempo. La simulación se usa para diversas tareas, incluyendo la elaboración de una distribución de probabilidades para el BAN con base en un rango de posibles valores para una o más variables de entrada. El objetivo es dedicar la atención a tomar la decisión de si invertir o no en el proyecto, o de concentrarse en mejorar aquellos aspectos que lo pueden hacer más rentable. Las ventajas que tiene utilizar un modelo de simulación financiero para conocer la viabilidad de un proyecto de inversión es que estos modelos son aplicables a multitud de productos y sectores, ya que pueden ser adaptados a las características específicas del proyecto en estudio. Por último, les presentaremos un video con respecto a la inversión. Así con la vida en el campo, sacrificada pero da muchas satisfacciones. Parece que la vida en la ciudad es más difícil. Mi papá vive estresado. Su padre debiera ahorrar un poco de dinero e invertirlo en algo que le guste y le dé satisfacción. Perdón, pero ¿qué es invertir? ¿Y usted no fue a la escuela, mijo? Vea, Tito, lo que su tío Salustio está diciendo es que si uno se lo propone, todos podemos hacer una inversión, que es destinar una parte del ingreso con el propósito de aumentar el monto inicial. Y hay otro tipo de inversiones, por ejemplo, los estudios. ¿Y esta vaquita? Es mi última inversión. Da leche para vender a los vecinos, está preñada y en un plazo de un mes tendrá un ternero. ¿Me lo puede regalar? Este ternerito es parte de la inversión. Yo también quiero invertir, pero ¿cómo? Chicos, a la hora de invertir se debe tener en cuenta el rendimiento, el riesgo y el plazo. El rendimiento es la ganancia que se desea tener. Por ejemplo, la vaca está preñada y tendrá un ternero. El riesgo es la posibilidad de obtener o no la ganancia esperada. En este caso, el riesgo es que el ternero no sobreviva. Y el plazo es el tiempo para obtener la ganancia. En este caso, el tiempo que demora en nacer el ternero. Además tiene una oveja. ¡Qué pro! No, Tito, es la alarma de mi teléfono y me está avisando que tengo que irme al curso de quesos gourmet. ¿También estudias? Tito, vea, la mejor inversión es el estudio. Nunca lo olvide. ¡Qué bacán el tío! Uf, mis tripas quieren que invierta un poco en ellas. Tengo tanta hambre que necesitaría una vaca. Una vacaciones, eso. Y cuenten cómo les fue. Lo pasamos bacán, salvo por una vaquita sensible. Mamá, papá, con el Tito queremos ahorrar un poco de nuestra mesada Y hacer una inversión. Veo que se les pegó el espíritu emprendedor. Ahorrar, invertir. Suena bien. Podríamos invertir en la casa. Vamos a ponernos en campaña para hacer algo todos juntos. ¿Qué les parece? Familia que ahorra unida, invierte para el futuro. Podemos concluir que la ingeniería financiera se encarga de evaluar las empresas, identificar nuevos negocios, manejo de la reconversión de deudas, adquisición y fusión de empresas, análisis de estructura financiera, riesgos y rendimientos, reestructuración y consolidación financiera, diseño de nuevos productos financieros, asesoría y proyectos de inversión, financiamiento corporativo, emisión de bonos, papel comercial, obligaciones o cualquier instrumento financiero de mercados de dinero. En cuanto a los proyectos de inversión, se puede concluir que un proyecto de inversión se inicia con la identificación de una necesidad insatisfecha y para constatar que efectivamente no existe en el mercado el producto que se necesita. Se hacen estudios de mercado con mayor profundidad, después se estudia la viabilidad de la producción y su rentabilidad financiera. Este proyecto fue presentado por Jocelyn Hatsilio Alvarado Vázquez, Silvia Marana Blancas Piñal, María Fernanda Muñoz Rocha y Alonso Viguera Sanguiano. Gracias.